Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Rey? Gracias, Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición que nosotros como pueblo de Dios podamos acercarnos a este lugar para adorar y exaltar el nombre del Rey que todo lo sabe, que todo lo puede. El Rey que escudriña lo más profundo de nuestro ser. Y a ese Dios es el que hemos venido a adorar en esta mañana. Pablo dice en la carta de 1 de Corintios, dice: y me propuse estar entre vosotros con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Nosotros a veces leemos la palabra de Dios como muy a la ligera, y muchas veces no nos detenemos a ver qué nos quiere decir algo. Y en esta mañana, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, el cual está en este lugar, vamos a darle vida a una palabra y vamos a aplicarla a nuestra vida. Vamos a hacernos un análisis. Nosotros como seres humanos, en todos los ámbitos de la vida, siempre debemos estarnos evaluando. Siempre debemos estar haciendo un análisis de nuestra vida. ¿Cómo estamos andando? Si es que estamos andando o estamos parados, o muchos quizás estén retrocediendo. Entonces quiero que me acompañen en esta mañana en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el verso 46. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46. Amén. Y vamos a leerlo muy detenidamente. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, el Señor deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. En esta mañana vamos a estar estudiando, predicando esta palabra, enseñando esta palabra bajo el tema: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahí donde usted está sentado, incline su rostro y vamos a decirle al Espíritu Santo que nos hable. Espíritu Santo de Dios, gracias. En esta mañana sabemos que tu presencia está aquí y que tú derramas bendición y vida eterna. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Dios. Que esta palabra, Señor, que si la leemos a la ligera, Dios, quizás no signifique nada, Dios. Pero palabra dice que es viva, Señor. Y queremos que esta palabra traiga vida a nosotros, Dios. Y que nosotros, Dios,
podamos hacer un análisis desde lo más profundo de nuestro ser, Dios, y que podamos, Dios, caminar contigo, Señor. Estos versos, Señor, terminan diciéndole: y le seguía en el camino. Y queremos seguirte en el camino, Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con una historia que es real, es verdadera y sucedió en algún lugar de Colombia. Un hombre vivía con su esposa, con sus hijos, con su familia, cerca de un pueblo. Pero para él cruzar al pueblo, para él cruzar a ese pueblo, para comprar su mercado y todas sus necesidades que tenía que hacer, pagar sus recibos y todas esas cosas, tenía que desplazarse, bajar como un caño. Y ahí sí, en el caño estaba rodeado como de pasto, de eso que nosotros llamamos de corte, que utilizan para las reses, para el ganado. Volver a subir algo y ahí sí salía al pueblo. El hombre lo hacía a menudo, normalmente hacía ese recorrido. Él hacía ese recorrido a pie. Un día normal, fue al pueblo, hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer y cuando regresaba de aquel pueblo, descendió al caño. Pero cuando descendió al caño sucedió algo que nunca él había escuchado, que nunca él había oído. Y era una mujer, una joven que clamaba y decía: ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y el hombre, es algo inesperado que sucedió en ese momento a él. Es algo que no esperaba. El hombre paró por un momento, meditó, porque fue en cuestión de segundos y dijo: si yo voy, me pueden hacer daño. Dio otros pasos para seguir hacia su casa, pero escuchaba la voz de aquella joven que clamaba, que gritaba y que decía: ayúdenme, me están violando. Un sentimiento encontrado para aquel hombre. Y llegaron muchos pensamientos a su corazón y él se acordó que tenía una hija. Yo tengo una hija, pensó el hombre en aquel instante, en aquel momento, porque fueron cuestión de segundos. Nosotros sabemos que como seres humanos en cuestión de segundos pensamos muchas cosas en una situación difícil. Muchas cosas llegan a nuestras vidas en un momento difícil. Y este hombre paró por un momento, cerró sus ojos y dice aquel hombre que entró por aquellas matas de pasto, por aquel rastrojal, gritando. Y dice que fue tanto el susto de aquellos hombres que salieron corriendo. Pero él se llevó una sorpresa muy grande. No sabía que su hija se había quedado en casa, pero no sabía que su hija también tenía que ir al pueblo. Y era su hija quien había venido de su casa, le habían salido unos hombres y la iban a violar. Aquel clamor de una joven, el clamor de una persona, los gritos de una persona pueden hacer que nuestro Padre, que nuestro Maestro, que nuestro Dios se detenga, que llegue en el momento oportuno, que llegue en el momento que nosotros necesitamos. Pero debemos clamar, debemos gritar, debemos pedir ayuda como lo hizo aquella joven. Y nosotros podemos ver una historia que comienza, dice que Jesús iba por el camino, salió de Jericó, iba por el camino y una gran multitud, o los lectores de la Biblia y los que no saben, que a esas fiestas muchos de los judíos se acercaban para ir a adorar, para llevar sus ofrendas, para llevar todos los que tenían. Entonces podemos ver que no era una pequeña multitud la que seguía al maestro,
sino que eran muchas personas las que iban alrededor. Y sigue diciendo la palabra del Señor que junto al camino estaba un hombre, que había un hombre junto al camino. Estaba junto al camino. Un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo se compone de dos palabras en griego. Bar significa hijo y Timeo significa ciego. Entonces era el hijo ciego. No veía, la Biblia no nos aclara si este hombre era de nacimiento o en el transcurso de la vida había perdido su vista. La Biblia no nos aclara eso. La Biblia no nos habla de eso. Lo único que la Biblia nos habla en Juan, en el capítulo 9, sus discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, este está así, ¿fue porque él pecó o porque sus padres pecaron? Y Jesús le dice: no, él está así para que el nombre de Dios sea glorificado. Y Bartimeo estaba así porque el nombre de Jesús, el nombre de Dios, iba a ser glorificado en ese momento. Y yo por eso les quiero decir en esta mañana, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven: ¿dónde estás tú? ¿Por qué vienes tú a este lugar? ¿Qué es lo que te trae a este lugar? ¿Qué necesidad tienes para venir a este lugar? ¿O alguien te trae? Entonces nosotros podemos ir un poquito más allá de la palabra del Señor y comenzar a meditar algo. ¿Quiénes llevaban a este hombre ciego y lo ponían allí? ¿Él llegaba solo o alguien lo ponía allí? ¿Por qué lo ponían en este camino que iba de Jericó a Jerusalén? Según los estudiosos de la Biblia, dice que de Jericó a Jerusalén en línea recta aproximadamente habían 20 kilómetros. 20 kilómetros en línea recta. Quiere decir que nosotros vivimos en Betania, Algeciras, yéndonos por toda la carretera. Eso hay 20 kilómetros. ¿Por qué este ciego, este hombre, lo ponían allí en este lugar? Nosotros podemos ver, y muchos de los que aquí hemos ido a Neiva, y nosotros salimos a los barrios más lejanos y nosotros no podemos ver la gente ciega, la gente que pide limosna. Y yo creo que nosotros los que estamos aquí conocemos un hombre que anda con una buzaina, creo que se llama, otra señora que es ciega y anda con unas maraquitas, y siempre usted los ve en el centro de Neiva. ¿Quiénes los llevan allí? ¿Por qué los llevan allí? ¿Por qué están estas personas allí? ¿Por qué no las ponen en un barrio aledaño? ¿Por qué la familia de Bartimeo? ¿Por qué llevaba a este hombre y lo ponía junto al camino? Y precisamente el camino que iba a Jerusalén, uno de los caminos más transitados del pueblo de Israel, uno de los caminos donde la gente subía. Nosotros sabemos, tenemos nuestra capital Bogotá, y mucha gente, la mayoría de la gente viaja a Bogotá, van, vienen, hacen sus compras, van y vienen. La Biblia no nos habla de eso, pero nosotros podemos ver que la familia, las personas que llevaban a este hombre a este lugar, querían recibir algo. Si nosotros tuviéramos una persona así, o si aquí hubiera una persona, y yo quiero ilustrarles esto, muchos nos hemos encontrado a hombres que arreglan la carretera, pero nosotros casi nunca hemos encontrado un hombre que arregle la carretera del Toro para arriba, y casi ni de aquí a la Arcadia para arriba, siempre están hacia aquí abajo. ¿Por qué ponían ese hombre? Porque es donde transitan, porque es donde la gente pasa, porque es donde más gente cruza para comprar sus cosas en el pueblo. Y así fue Bartimeo. No era en vano que este hombre lo pusieran allí. No sé si usted esté pasando por algo igual. Si usted venga a este lugar y usted vean que crucen, que hacen, que personas se levantan, que llegan, y usted está sentado donde mismo. La Biblia nos manda a través de este texto a hacernos un análisis. ¿Dónde estoy yo? ¿Está junto al camino? Nosotros sabemos que un camino es un medio que nos conduce a un fin,
a una meta. Y yo les hago esta pregunta en esta mañana: ¿nosotros tenemos metas? No solamente hablo de nuestra vida espiritual, no solamente hablo de lo que nosotros hacemos aquí dentro de la iglesia, sino nuestras metas económicas, los jóvenes, metas de estudio. ¿Tenemos metas o estamos ahí? Estamos como ciegos, pensamos que ya lo tenemos todo. Nosotros debemos tener una meta para que ese camino nos lleve a esa meta. Y la Biblia dice, lo primero que este hombre estaba era sentado junto al camino. Y nosotros podemos ver que Jesús iba por el camino, iba por ese camino. Era eso. Y en medio de esa multitud iba a ser imposible que Jesús lo viera si Él no clamara, si Él no gritara. Yo quiero decirle en esta mañana que si nosotros no clamamos a Dios, que si nosotros no gritamos en la presencia del Señor, que si nosotros no buscamos la presencia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, va a ser imposible que el Maestro nos escuche. Y esto me hace acordar cuando vivimos aquella situación tan difícil con mi esposa. Pero yo quiero decirles, hermanos, y todos los que nos escuchan, que muchas veces escuché a mi esposa llorar, clamar. Cuando yo estaba en la casa, quizás ella lo hacía en silencio, en lo más profundo de su habitación allí, hablaba con Dios. Pero cuando yo me iba, muchas veces regresé y yo la escuchaba llorar, yo la escuchaba gritar. Y fue cuando Dios trajo respuesta, fue cuando el Señor trajo respuesta. Y este hombre estaba sentado junto al camino, en un sitio muy estratégico. Yo quiero que miremos esto. En un sitio muy estratégico estaba puesto este hombre. Usted sabe que los ciegos siempre los ponen para recoger remuneración económica. Y una de las cosas que podemos ver era que este hombre estaba puesto allí porque su familia lo ponía y eso les ayudaba económicamente. Pero lo otro, que este hombre no solamente estaba junto al camino, sino ciego. Yo recuerdo cuando yo no era cristiano, voy a completar 7 años. Yo llegaba allí a Betania y el lugar que Dios nos ha dado. Yo llegaba y me sentaba en los corredores. Y yo en ese tiempo ya estaba mi esposa y muchos hermanos que no sé si están acá. Y ellos entraban allí a aquel lugar y comenzaban a adorar el nombre de Dios, a cantar. Y subían los pastores y predicaban la palabra, subían los líderes. Y yo sentado de allí, yo a veces miraba y yo decía, ¿esta gente qué? Yo no veía nada. Estaba ciego, hermanos. No veía nada. Pero quiero decirles que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, Dios nos va a abrir esos ojos y va a entender. Y hoy entiendo lo que Dios hace cuando transforma una vida, cuando cambia a una persona, cuando lo hace diferente. Allí es donde nosotros podemos ver. Lo tercero que estaba haciendo este hombre, estaba sentado. Quiere decir, y yo quiero que nosotros nos analicemos. Estamos junto al camino, estamos ciegos y estamos sentados, o estamos avanzando. Este hombre no avanzaba, estaba estancado, estaba cómodo, no tenía un punto de referencia, no tenía una meta a llegar. Y yo quiero decirle que el camino de Jericó a Jerusalén fue el camino que transitó Jesús. Y nosotros hoy, como iglesia de Jesucristo, estamos transitando el camino que nos lleva de la Arcadia a la Nueva Jerusalén. Es allí donde nosotros debe estar enfocada. Pero la pregunta en esta mañana: ¿estamos caminando? ¿Estamos andando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, para alcanzar aquella meta? Y algo muy tremendo, hermanos, que dice la palabra del Señor, que este hombre estaba mendigando.
Yo quiero hablarles de algo que muchas veces en la célula donde yo libero les he hablado a mis hermanos. Y voy a hablar a los hombres en esta mañana, a los varones, a los caballeros, a nosotros. Yo he visto algo dentro de las células de oración, que la mayoría de las veces van las mujeres. A veces vamos 3 hombres, 10 mujeres, las células pequeñas, 4 hombres, las mujeres siempre nos superan, siempre nos superan. Yo quiero decirles, amados varones, en esta mañana, estamos nosotros mendigando. Estamos diciéndole a nuestras esposas: vaya usted, después yo voy, vaya usted, ore por mí, yo me quedo aquí trabajando. También uno se encuentra muchas veces, hermanos, personas que se le acercan a uno y le dicen: hermano, yo sé que usted ora, yo sé que Dios lo escucha, ore por mí. ¿Está usted mendigando? ¿Estamos nosotros mendigando? Dice que este hombre mendigaba. Y yo quiero decirles algo. Yo no he visto la primera persona, porque a veces me he detenido a mirar allí en Neiva cuando pasa la gente, y me he detenido a mirar algo cuando están aquellos ciegos, que toda la gente pasa, se mete la mano al bolsillo, saca el billete más pequeño o las monedas y se las echa allí. Yo quiero decirle, hermanos y amigos que están en esta mañana, si nosotros no clamamos, si nosotros no buscamos, si nosotros no despertamos, vamos a estar mendigando a toda hora. Vamos a estar recibiendo cosas pequeñas. Yo quiero decirles, muchas veces las personas nos dicen: hermano, ore por esto, y nosotros oramos, claro, oramos. Y hay muchas personas que oran, pero muchas veces, y es realidad, a veces uno se olvida. A uno se le olvida, hermanos. ¿Y qué hay de usted? ¿Está clamando o está mendigando? ¿Está solamente pensando y diciendo: no, yo sé, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto? ¿Que ese hermano está orando por mí? ¿Está usted esperando que otros trabajen para que le den lo que quieran? ¿Quiere usted seguir viviendo de oraciones prestadas? ¿Quiere usted depender de otros o de otros? ¿O quiere usted y quiero yo depender de Dios? Esta era una condición muy crítica de aquel hombre. Pero aquel hombre entendió que era la oportunidad de él para salir de su condición. Aquel hombre entendió que quizás era la última oportunidad, y de hecho lo fue, la última oportunidad que este hombre tuvo para salir de su condición, porque Jesús nunca volvió a cruzar de Jericó a Jerusalén. Se fue y de allí nunca más volvió a hacer este recorrido. Yo quiero decirle en esta mañana que quizás su vida o mi vida termine en unos segundos, termine en un rato, de aquí a 8 días, no sé. Quizás usted no vuelva a este lugar. Y yo quiero decirles que quizás hoy sea la última oportunidad que tú escuches hablar del Maestro. Que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que clama, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que hace nuevas las personas. Y Bartimeo hizo 2 cosas. Una, escuchó la multitud, utilizó uno de sus sentidos que estaba vivo. Y yo creo que aquí aquel hombre, en medio de las tinieblas, en medio de todo aquello situación que él pasaba, su familia solamente lo tenía para recoger dinero o algo otras cosas para saciar sus necesidades, pero él utilizó algo que tenía intacto. Y dice en el libro o en el Evangelio de Lucas 18:36, dice que él escuchó la multitud. A veces nosotros escuchamos que muchos adoran el nombre de Dios, cantan y corren y van y vienen y los ve usted alegres y todas esas cosas. Y nosotros decimos: pero yo no veo nada, eso que está pasando es mentira, eso no es verdad. Y este hombre utilizó su oído y escuchó la multitud.
Y él hizo otra cosa, otro sentido que tenía intacto. Preguntó a aquellos hombres, aquella gente que pasaba, oyendo la multitud, y él preguntó. La respuesta que le dieron aquellos hombres a este ciego, a este hombre que estaba en tinieblas, generó algo en él. Aquellos hombres solamente le dijeron: Jesús Nazareno va pasando por aquí. Va pasando el Maestro, va pasando nuestro Dios. Muchas personas que quieren salir de su condición, que quieren salir de todas las situaciones que han estado viviendo, preguntan: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Ayúdeme. Y eso fue lo que aquel hombre hizo. Y la palabra dice en el verso 48 que muchos le reprendían. Muchos le reprendían. Yo me imagino que muchos trataron de hacer callar a aquel hombre, de ponerle sus manos en la boca para que no gritara. Pero dice la Biblia que eso no le impidió a aquel hombre clamar más. Yo me imagino a aquel ciego en medio de las personas que estaban, que se le acercaron, forcejeando con sus manos, quitando las manos de la boca de aquellos que le trataban de hacer. Y yo quiero decirle que lo tiene usted que no lo deja clamar. Hay muchas personas que dicen: hermano, yo llevo tantos años en el evangelio y yo no puedo orar, yo no puedo clamar. Yo me levanto a orar a cualquier hora y oro 2 minutos, 3 minutos y se me acaban las palabras. ¿Qué es aquello que te está ahogando o que me está ahogando, que no me deja clamar, que no me deja gritar? Es aquello que un día la Biblia nos habla de la mujer adúltera. Dice que unos hombres llevaron a una mujer adúltera y le dijeron: bueno, todas estas cosas que le dieron a Jesús, y Jesús les dice: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y la Biblia dice en Juan, en el capítulo 8, en el verso 9, dice que aquellos hombres no tuvieron respuesta para decirle a Jesús, no tuvieron que responderle a Jesús, y dice que uno a uno fueron huyendo. Así somos nosotros. Cuando quizás el pecado o las cosas que hay en nosotros, o los afanes de la vida, el trabajo, el amor al dinero, no nos dejan clamar y nos vamos. La Biblia dice que estos hombres del pueblo de Israel que trataron de impedirle a aquel hombre que clamara, no fue una excusa para él. ¿Cuántas excusas como pueblo de Dios nosotros tenemos para no clamar al Rey? Para no buscar la presencia de Dios, para no decirle a Dios la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide? El único deseo de aquel hombre era salir de su condición. Y yo quiero decirle, hermano o amigo, si está junto al camino, está mendigando, no estás avanzando, no estás caminando, que la única manera de salir de nuestra condición es clamar a Dios, es buscar la presencia de Dios, es acercarnos a la presencia de Dios, es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a clamar. No importa que tengamos que utilizar nuestra fuerza. Nosotros podemos ver que este hombre tuvo que utilizar su fuerza. La Biblia dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay momentos en que nosotros tenemos que utilizar nuestra fuerza. Y cuando nosotros sentimos que no podemos, pero utilizamos nuestra fuerza, ahí es donde Dios nos mira la necesidad de nosotros y pone la fuerza de Él y salimos adelante. Y así fue que le pasó a Bartimeo. Puso su fuerza y Dios lo escuchó, el Padre. Puso su fuerza y vino la fuerza de Dios y generó que el Maestro, que Jesús se detuviera. ¿Qué generó este clamor? ¿Qué generó el clamor de un hombre
Cuando él le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dijo: tírame una mano, una cuerda, yo quiero tu amor, estoy en la miseria. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido que estamos en la miseria y queremos seguir ahí, pero no clamamos? Podemos mirar que este hombre no solamente clamó una vez, sino que siguió, levantó un clamor. Había una necesidad. ¿Qué necesidad hay en nuestras vidas? ¿Cuál es la necesidad que te está deteniendo? ¿Cuál es la necesidad que no te deja avanzar? Yo quiero decirle en esta mañana, en el nombre de Jesús, que se levante a clamar, que se levante a pedir. Y este clamor de este hombre generó algunas cosas. Primero, hizo que Jesús se detuviera. Cuando nosotros clamamos por nuestros hijos, por nuestra esposa, las mujeres por el esposo, por nuestra familia, ese clamor de nosotros, esa necesidad que ve Dios dentro de nosotros, lo hace detener. Hay cosas dentro de la palabra del Señor que hacen que Dios se detenga. Una vez dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que unos hombres trataron de hacer una torre que fuera hasta el cielo, y eso hizo detener a Dios, que Dios se acercara a ellos y los miraran a ver qué era lo que estaban haciendo. Hay cosas que nosotros hacemos que hacen detener a Dios, y el clamor de este hombre hizo que Dios, que el Señor, que Jesús, nuestro Maestro, se detuviera. Jesús se detuvo y escuchó, consideró la petición. Cuando nosotros desde lo más profundo de nuestro ser clamamos a Dios por nuestra necesidad, por la condición que nosotros estamos pasando, hace que el Señor considere nuestra necesidad. Y el Señor, en medio de aquella multitud, quizás escuchó los gritos de aquel hombre, la necesidad de aquel hombre. Jesús escuchó la angustia que había dentro de él. Había una angustia que era evidente, y eso hizo que Jesús se detuviera. Debemos salir de nuestra condición. Lo otro que hizo que Jesús se detuviera, o esto impidió que Jesús pasara como los demás, quizás sin prestar atención. El clamor de este hombre al Maestro hizo que Jesús le prestara atención y no pasara como los demás. Porque así es Dios. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios, hace que Dios preste atención, que no cruce de largo. Por eso yo les digo en esta mañana, hermano, si quizás usted dice: yo llevo tantos años, yo quisiera servirle a Dios, yo quisiera hacer otras cosas, yo quisiera que me pusieran. Nosotros, desde lo más profundo de nuestro ser, debemos hacernos un análisis. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Vamos camino a Jerusalén o estamos detenidos? O aún más, ¿estamos retrocediendo? Pero otra cosa que hizo Jesús, que hizo que Jesús se detuviera este clamor, fue que Jesús mandó a llamarle, mandó a traerle. El clamor de nosotros en nuestra necesidad, en medio de lo que estamos pasando, hace que nosotros nos acerquemos a Dios. Un hombre que estaba alejado de Dios, que estaba alejado de Jesús, ahora Jesús dice: tráigamelo, póngamelo aquí al pie. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos cerca de Él, que nosotros caminemos con Él, que nosotros no estemos alejados, ni sentados, ni lejos del camino, sino que estemos cerca de Él, caminando junto a Él. Y ese clamor de este hombre hizo que Jesús levantara a otros. El clamor de nosotros hace que Dios levante a otras personas, porque la palabra del Señor dice que Jesús mandó a llamarle, utilizó otras personas para que fueran a traer a aquella persona, a Bartimeo, cerca de él.
Ese clamor hizo que Jesús levantara a otro. La necesidad de otros. Dios hace que Dios nos envíe. Por eso muchas veces nosotros estamos descuidados por ahí, cuando de repente el pastor o el líder, una persona, hermano, necesito que vaya y me visite, o esto, o otro, aquello. Porque hay personas que están clamando, hay personas que están pidiéndole a Dios. Y ese clamor de Bartimeo hizo que Dios enviara a otros. Pero también cómo es nuestra reacción cuando vamos ante una persona que tiene necesidad. Decirle: usted es muy joven, usted no puede, usted está muy nuevo. No, estos hombres fueron yo me imagino, y yo meditaba en medio de la palabra, y yo decía: allí fue Juan, el apóstol Juan, por las palabras que él le dice, con amor. Nosotros podemos ver que es totalmente diferente a lo que aquellos hombres le dijeron a Bartimeo: cállese, no grite más. Trataron de detenerlo, pero aquel hombre fue con amor y le dijo: ten ánimo, levántate. Eso generó el clamor de un hombre que volviera a tener una esperanza de vida. Y yo quiero decirle que si nosotros clamamos al Maestro y ya sentimos que no podemos caminar, que para nosotros ya no hay esperanza, ese clamor trae esperanza otra vez a nuestras vidas. Trae que nosotros volvamos a renacer, que nosotros volvamos a caminar, que nosotros volvamos a entrar en el camino del Señor. Pero hay algo que Él hizo y que nosotros debemos hacer: arrojó su capa. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, y acerquémonos a la presencia de Dios. Hebreos 12:1. ¿Qué es aquello que nosotros no nos deja avanzar, no nos deja caminar? A mí me gusta mirar en otra versión. La Biblia dice que este hombre, cuando recibió aquellas palabras, dio un brinco. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando recibimos el mensaje de Dios, recibimos el llamado de Dios, nos levantamos de nuestra condición y debemos dar un brinco. Y en el verso 51 dice que Jesús le dijo. Ahora no solamente Jesús había mandado a llamarle, sino yo quiero decirle que el clamor genera escuchar la voz de Dios. En el verso 51 dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús. El clamor de este hombre hizo que Jesús le hablara. Hizo que Bartimeo escuchara la voz del Maestro. Generó respuesta a su necesidad. Aumentó la fe de aquel hombre. Trajo sanidad. Generó compasión de Jesús. Eso hace el clamor de nosotros ante Dios. Eso genera cuando nosotros clamamos, cuando nosotros entendemos lo que nosotros estamos pasando. Estas cosas hizo que Jesús trajera sobre la vida de aquel hombre. Quizás aquel hombre nunca había escuchado la voz del Maestro, pero esa necesidad, ese clamor, esa oración verdadera desde su necesidad hizo que Jesús trajera todas estas cosas a su corazón, a su vida, y que trajera una sanidad. Un hombre que había estado ciego, un hombre que lo trataban como un objeto, porque de eso, así lo trataban, como un objeto. No iba donde él quería, sino era donde lo querían poner. Hizo en este hombre, pero también hizo que él le diera la gloria a Dios y que otros le den la gloria a Dios. Cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros entendemos nuestra condición y salimos de allí, hace que otros
le den la gloria a Dios y hacen que otros digan: oiga, verdaderamente este hermano cómo cambió. Y por acá está el hermano Gilbert Perdomo, y qué bueno escuchar uno hablar, decir: este muchacho vivía en esta y en esta y en esta condición, pero hoy Dios lo ha transformado. Quizás él allí, en medio de su ignorancia, en medio de todas las cosas que él está viviendo, un día clamó al Señor y lo sacó de esa condición. Y eso hoy permite que muchos le den la gloria a Dios, como muchas personas que Dios nos ha transformado, nos ha cambiado, y dicen: verdaderamente esa persona, ese hombre, Dios lo ha cambiado, Dios lo ha transformado, y esa gente le da gloria a Dios. Y quizás muchos, por ese testimonio, muchos, por lo que Dios ha hecho en nosotros, han venido a este lugar y han estado experimentando y han querido experimentar lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y para terminar, dice la palabra del Señor en el verso 52, que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quizás en esta mañana, algunos de los que están aquí estén en una condición tan difícil. Algunos de los que nos ven están en una condición tan difícil, que se sienten estancados, que se sienten derrotados, que se sienten que los tratan como un objeto. Pero si tú clamas a Dios, Dios va a hacer algo nuevo en usted y va a hacer algo nuevo en mí. Y dice que este hombre que estaba ciego, este hombre que no andaba, que no tenía metas claras, entonces cambió la expectativa de vida. Y en Bartimeo cambió una expectativa de vida. Había algo nuevo en él. La Biblia dice: y le seguía en el camino. Ahora tenía una meta clara. No sé si sus metas, si sus sueños, si sus deseos, si lo que tú quieres alcanzar. Los jóvenes que están aquí algún día dijeron: yo quiero ir a la universidad, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero de un tiempo hacia acá esas metas se han quedado ahí, han quedado como ciegos. Pero yo quiero decirles que si nosotros clamamos a Dios, vamos a tener nuestras metas claras como las tuvo aquel hombre. Tuvo una meta clara, recuperó su relación con el maestro y ahora iba caminando a la fiesta de los tabernáculos, a la fiesta de la Pascua, a una celebración inmensa que iba a haber en Jerusalén. Eso trajo en la vida de Bartimeo, y eso quiere traer Dios a nuestras vidas en esta mañana. Que nosotros sigamos caminando, que no nos desviemos de la mirada. El Señor dice que Él va a venir por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Nosotros vamos caminando a Jerusalén, y en esta mañana pongámonos en nuestros pies. Y si hay alguien que diga: yo he estado como Bartimeo, aunque quizás tengo mis ojos buenos, pero yo no veo la gloria de Dios, yo no veo que yo avance. Quizás lleve muchos años y diga: yo sigo siendo lo mismo. En esta mañana, ¿dónde estás tú? ¿Cómo está tu relación con el maestro? ¿Qué necesidad tiene que no lo deja clamar? ¿Qué necesidad tiene que no lo deja avanzar? Pero yo quiero decirle en esta mañana que quizás hay un sentido dormido, pero Dios en esta mañana va a hacer algo. Cierre sus ojos y orémosle a Dios. Oh Señor, Padre, Bartimeo, Señor, allí el hijo ciego, Dios,
Estaba, Señor, junto al camino, Dios. No había esperanza quizás para él, Dios. Y quizás, Dios, en esta mañana, Señor, hay muchos que digan: para mí no hay esperanza, yo no puedo. Pero hay un Dios que en esta mañana dice a su iglesia, dice a su pueblo, dice a los que nos escuchan: aquí estoy, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que no conocemos. Pero debemos generar un clamor. Debemos generar, Dios mío, que tú te detengas, Dios. Debemos ser sinceros en nuestra oración, Dios, para que tú te detengas, Dios, y puedas, Señor, marcar una historia, Dios, en nuestras vidas, Señor. Oh, hermano, levante su voz, no le dé temor. Quizás usted diga: hay alguien que me está deteniendo, ¿qué dirá esta persona? O ¿qué dirá aquella? Pero a Bartimeo no le importó eso, sino que la Biblia dice que él aún más clamaba, más pedía, más duro gritaba. Generó un clamor intenso desde lo más profundo de su ser, porque él sabía la condición donde estaba. Pero su meta era salir de allí, era seguir al Maestro en el camino, ir a adorar a Jerusalén. Y nuestra meta en esta mañana debe ser la nueva Jerusalén. Nuestro pastor hace un momento decía: nuestra patria no es en esta tierra, nuestra patria es celestial. Somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso y anhelamos la patria celestial, la nueva Jerusalén, la que Dios tiene preparada para todos los que le siguen, Señor. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios. Si en esta mañana hay un hermano o una persona que diga: yo me siento como este hombre, yo quiero ver algo, puede pasar aquí al frente, hermano, amigo. No le dé temor, no le dé miedo pasar aquí y vamos a orar por usted. Quizás haya algún problema, las deudas, quizás lo que está haciendo su hijo, quizás muchas cosas que vienen en nuestra vida lo tenga detenido y sienta que no puedas avanzar. Si usted desea que nosotros en esta mañana oremos por usted, ese clamor, dice la palabra del Señor, que generó que el Maestro enviara a otros. Y en esta mañana, si hay una persona necesitada que diga: yo quiero que oren por mí, yo quiero que mis ojos sean abiertos, yo quiero disfrutar como todos disfrutan, como todos danzan, como todos corren, puede pasar a este lugar. Puede pasar a este lugar y vamos a orar por usted. Yo le pido a la pastora que esté orando por la hermana Cecilia, pastora, mientras yo estoy orando acá. No sé si hay otro hermano o hermana que tenga una necesidad, pero hoy nuestros pastores, nuestros líderes van a estar orando por usted. Dios lo va a levantar, van a recibir una palabra como la que recibió aquel hombre: levántate, Él te llama. Oh Padre, mira la vida de estas mujeres, Señor. Hay una necesidad, Dios mío. Hay un clamor desde lo más profundo de ellos, Señor. Necesitan de ti, Dios. Oh Padre amado. Oh Señor.